Entonces estamos en Éxodo 22, versículo 18. Dice, no dejarás con vida a la hechicera, a cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. ¿Ok? Entonces ahí está pena capital. ¿Ok? Tres ejemplos y aquí forman parte de la ley de Moisés. Noten que menciona hechicería, menciona eh, tener relaciones con un animal y luego menciona qué, idolatría. ¿Ok? Y de hecho, estas tres cosas estaban conectados con el paganismo en ese tiempo. Esa eran una de las prácticas que hacían los cananeos que vivían en esa tierra de Canaán. Por eso Dios los va a desechar de esa tierra. Y está escrito en Levítico 18 que esas eran las cosas que hacían. Y Dios les dio siglos para que se arrepintieran. Nunca se arrepintieron y Dios los reemplazó con los israelitas. ¿Ok? Pero luego Dios les dijo a los israelitas en Levítico 18, no lo hagas porque si lo haces, también a ti te voy a sacar de esa tierra. Entonces no se deben de hacer esas cosas. ¿Ok? Ah, no se debe de jugar con la ouija o ir con las personas que te leen las cartas. Todo eso no está bien, ¿verdad? Todo eso es pecado y también puede invitar a demonios a atormentarte, ¿ok? Por eso en situaciones donde hay posesiones, los sacerdotes, exorcistas, que lo que preguntan es si han hecho esas cosas, ¿ok? Porque esas son cosas que invitan a los demonios. También la masonería, ¿ok? Para elevarse de nivel en la masonería, muchas de las veces hacen consagraciones al diablo. Entonces, todo eso se debe de evitar, ¿ok? También tener relaciones con un animal, eso es algo que no es natural, ¿ok? No es, eso es algo en contra de la naturaleza humana, no se le debe no se debe de hacer eso. Incluso la idolatría, obviamente, eso es algo, eso es, en la Biblia lo describe Dios como adulterio. Cuando cometen idolatría los israelitas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios los llama adúlteros, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen pacto con Dios, pertenecen a Dios y se van con otro Dios. Como la esposa que tiene pacto con su marido y se va con otro hombre, o el marido que hace lo mismo con otra mujer, eso es adulterio. También es adulterio espiritual cuando uno comete idolatría, ¿ok? Este, y eso por eso se debe evitar, ¿ok? Eso. Ahora el versículo 21 dice, al extranjero, ¿ok? El extranjero, el inmigrante, no maltratarás ni oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, ¿verdad? Pues ustedes saben cómo se siente, no lo hagan. A la viuda y al huérfano no afligirán si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. ¿Ok? Mucha enseñanza allí. En primer lugar menciona, ¿ok? No afligirás a quien, a la viuda ni al huérfano. ¿Ok? Entonces no se debe de hacer, ¿ok? Eso. Pero miren lo que dice, Dios se encenderá mi ira. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de la ira de Dios, la Biblia no se refiere al hecho de que Dios cambia, ¿verdad? Por ejemplo, Dios tiene algún tipo de actitud y luego cambia a otro, ¿ok? Por ejemplo, Dios está contento y luego ya no está contento y luego se vuelve contento de nuevo, ¿verdad? No es que Dios cambie, ¿ok? No es que un momento Dios está contento y luego se vuelve enojado, está lleno de ira y luego se vuelve contento de nuevo. Así no es como funciona la naturaleza divina, ¿ok? Cuando habla de la ira de Dios, no se refiere a que la naturaleza divina cambió. Por eso dice en la carta de Santiago, el apóstol, Santiago capítulo 5, perdón, capítulo 1, versículo 17, dice que Dios no cambia. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué habla de la ira de Dios? ¿Dios se enoja como un ser humano? No, sino se refiere
al hecho de que Dios, ¿verdad? Existemos nosotros, gracias a Dios, pero nosotros estamos orientados hacia la gracia de Dios o hacia el castigo, ¿ok? Cuando nosotros pecamos contra Dios gravemente, ¿qué es lo que sucede? Se enciende la ira de Dios contra nosotros. Eso quiere decir que ahora estamos orientados hacia el castigo. Pues no es que ¿verdad? El Padre cambia de actitud o algo. Dios sigue igual siempre. Sí, pero ¿eso qué simboliza? Recuerden, ya hemos hablado de eso en Éxodo capítulo 3. Santo Tomás de Aquino, también San Agustín explica que la razón que se llama ira de Dios es porque nos ayuda a entender de lo que está hablando. Se refiere al hecho de que cuando uno se enoja, ¿verdad? Es como ese simbolismo. Cuando uno se enoja, ¿en qué pensamos? En el castigo, ¿verdad? Porque cuando nos enojamos, queremos castigar. Y por eso se usa esa frase, la ira de Dios. ¿Ok? No es que Dios cambie, porque obviamente no, Dios no puede cambiar, ¿verdad? Porque Él es acto puro. Dios no cambia, dice Santiago, el apóstol en la Biblia. Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. Lo que cambia es nuestra relación con Dios. ¿Ok? Estamos orientados hacia castigo y castigo eterno. Debemos de evitar ese fuego eterno. ¿Ok? Y aquí nos da ejemplos. Por ejemplo, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, ni a la viuda, ni al huérfano. ¿Ok? ¿Por qué? Miren aquí lo que dice Dios al pueblo de Israel. Dios les dice, ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Entonces, por maltratar a la viuda y al huérfano, así van a quedar tu esposa y tus hijos. ¿Ok? Esto se refiere al hecho de que en este pacto mosaico, parte del pacto era que yo les voy a dar tierra, la tierra de Canaán. ¿Ok? Pero ustedes también tienen que caminar en mis mandamientos. Si no lo hacen, ¿qué va a suceder a los israelitas? Dios los va a sacar a ellos porque otros pueblos van a venir y los van a conquistar. Y eso ha pasado. Vamos a leer en el Antiguo Testamento cómo construyeron un templo para Dios. ¿Y qué sucedió? Fue destruido. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo de Israel. Construyeron otro templo, sacrificaron a Jesús. ¿Y qué sucedió en el año 70? Fue destruido el templo, los judíos fueron esparcidos, deportados de sus tierras y pues duraron siglos fuera de la tierra, no tuvieron su propio estado hasta recientemente, el siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso en el año 70? Jesús lo dice en Mateo capítulo 24. Era por que lo que hicieron en contra de Jesús y también en contra de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y entonces, cuando vengan otros pueblos y los conquisten, dice el Señor, ustedes van a morir, yo los voy a usar a ellos para castigarlos. Fíjense cómo está la cosa. Pues tenemos que estar en la gracia de Dios. Si no, no seamos como algunos israelitas que también así somos, ¿verdad? Muchos católicos que creemos, oh, yo soy católico, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Los israelitas estaban en la misma situación, eran pueblo de Dios, como nosotros somos pueblo de Dios. Ellos eran de la antigua alianza, la alianza mosaica, nosotros de la nueva alianza. Pero había muchos que cometieron una idolatría, maltrataban a los pobres, maltrataban a los extranjeros, a los huérfanos, a los viudas. ¿Y qué sucedió? La ira de Dios se encendió en contra de ellos. Vienen otros pueblos, los conquistaron. ¿Cómo quedaron sus esposas viudas? ¿Cómo quedaron sus hijos huérfanos? Entonces, traten a los demás como quieras que te traten a ti. Versículo 25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él. Es decir, no le cobrarás interés, si no va a quedar más pobre. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo. Es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré porque soy clemente. Ok. Pues característica de Dios, Dios es clemente. No maldecirás a Dios.
ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Ok? Ahora, algunas Biblias quizás lo dirán diferente. En cada Biblia que tienen ustedes dice Dios, ¿verdad? No maldecirás a Dios, ¿verdad? O dice jueces, Dios, ¿verdad? O dice jueces. Algunas Biblias dice jueces. Jueces quizás es más correcto en este contexto. ¿Por qué? Porque la palabra es Elohim, pero esa palabra Elohim se puede referir a Dios, se puede referir a los ángeles, se puede referir a los demonios, se puede referir a los jueces. Entonces, ¿a quién se refiere aquí? Lo más probable es que se refiere a los jueces, que representaban a Dios porque ellos analizaban los casos de las personas. Si sucedía un pleito, ellos se encargaban, los jueces, ¿ok? Los jueces. Entonces, ellos representaban a Dios en esas circunstancias. ¿Por qué digo que lo más probable es que menciona aquí los jueces? Porque en la siguiente parte dice, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, está hablando de los líderes. ¿Ok? Entonces, aquí en este verso se refiere a los jueces que toman decisiones de parte del pueblo o a los que están encargados del pueblo, ¿verdad? Las personas con mucha autoridad, ¿ok? Aquí se refiere a las personas en autoridad. ¿Qué quiere decir maldecirás? Esa es una palabra fuerte, ¿ok? En el hebreo, estas dos palabras que se usan aquí. Por cierto, en el hebreo son dos palabras diferentes. Aquí se traducen ambas igual, maldecirás, maldecirás, pero son dos palabras diferentes en el hebreo. Y se refieren a algo que pone a alguien en peligro, ¿ok? Entonces, una manera de aplicarlo hoy en día, esto no se refiere a decir que alguien es un político corrupto, un político injusto, ¿verdad? Tenemos el derecho y el deber de dejar personas saber la verdad sobre los políticos. Aquí no se refiere a eso. Aquí se refiere a poner a alguien bajo peligro o causar desorden, ¿sí? Cada que hacemos algo debemos de preguntarnos qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Va a aumentar el desorden porque si aumenta el desorden, va a aumentar las injusticias, la corrupción y va a poner a personas puede poner incluso a personas en peligro. ¿Verdad? Sino lo que debe de suceder es algo que aumente el orden en la sociedad, ¿ok? Todo lo que hagamos que sea por orden, ¿ok? Para mantener el orden en la sociedad. Algunos dirán, bueno, eso es difícil. ¿Qué tal si tengo una persona malvada reinando sobre mi tierra? ¿Verdad? ¿Qué tal si persigue a la iglesia o persigue al pobre o lo que sea, ¿verdad? Una mala persona? Hay personas que dicen, yo quiero que él vaya al infierno. Yo he escuchado esas palabras de personas, dicen, yo quiero que esa persona vaya al infierno. Merece el infierno, derechito. ¿Ok? De cabeza, tíralos al infierno, ¿verdad? Bueno, pero no importa lo que han hecho. Pueden ser la peor persona en existencia, pero jamás debemos de querer que una persona vaya al infierno. Lo que debemos de querer como cristiano, como creyente en el verdadero Dios, es quiero que se arrepiente. Porque si va al infierno, bueno, el diablo se ganó otra alma. ¿Para qué queremos eso? Dios Padre quiere que toda su creación se vuelva hacia Él. ¿Ok? Y si sucede que alguien va al infierno, bueno, lástima, ¿verdad? Ahí se va a quedar, no va a poder salir. Pero en cuanto nosotros debemos de orar para que ellos se arrepienten. Por eso dice Jesús, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. ¿Ok? Y ahí está el espíritu de esa verdad, es decir, ahí está esa verdad presente en el versículo 28, ¿ok? Entonces hay que pedir por ellos. Versículo 29, no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Eso era práctica de los israelitas. ¿Por qué? Porque
la ley de Moisés lo mandó. Entonces agarraban la cosecha, la vendimia del pueblo y se lo ofrecían a Dios. Ok, después vamos a hablar de eso cuando lleguemos al libro de Levítico. Todas las fiestas, así se llaman fiestas, ok, porque eran citas con Dios, citas con el Señor. Por eso tenemos nosotros días festivos, ok, son citas con Dios. Cada domingo es un día festivo, por eso vamos a misa, es una cita con Dios. Ustedes serán hombres santos para mí. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. Entonces los perros, tus perros se lo pueden comer, pero tú no. ¿Ok? Estas leyes en cuanto a la comida ya no aplican para el día de hoy. Por ejemplo, aquí, cuando dice no comerán carne despedazada por las fieras en el campo, muchos preguntan, por ejemplo, por ejemplo, las leyes de no comer carne de puerco o varias carnes como carne de puerco o, ah, por ejemplo, mariscos. Eso no está permitido, según Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. ¿Saben ustedes? Entonces, ¿será pecado cuando yo me como un taco al pastor, pero sí comen mariscos? Y la Biblia dice no mariscos. Entonces, ¿los musulmanes también están mal? Menciona pescado, pero también menciona, pueden comer carne de res, pueden comer carne roja está bien, por ejemplo, corderos pueden comerlo, nomás no pueden comer mariscos, no pueden comer carne de puerco. Eso también aplica para nosotros. La respuesta es no, no es pecado, ¿verdad? Porque dice San Pablo en Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17, ¿se acuerdan? No, que nadie te venga a juzgar por lo que comes, ni bebes, ni por fiestas judías, ni lunas nuevas, ni los sábados, ¿verdad? Porque eso eran leyes del Antiguo Testamento, ¿ok? Que no, nosotros no estamos bajo esas leyes, sino eran sombras para lo que ha de venir. Eran sombras de Cristo. Cristo ya vino, nos enfocamos en Cristo y no en cumplir eso. Después vamos a ver por qué Dios dio esas leyes, porque cada ley da una enseñanza. ¿Ok? Vamos a hablar después por qué Dios dio esas leyes. Pero los israelitas no podían comer carne que fueron carne de animal si los animales fueron atacados por las fieras. ¿Ok? Bueno, por qué los israelitas por qué no podían? Esa es la pregunta. Bueno, puede ser por diferentes razones, ¿verdad? Puede ser para, ah, mu- muchas de las veces vamos a leer leyes que suenan extrañas. ¿Por qué está esta ley aquí? Muchas de las veces es para hacer distinción, porque otros pueblos no les va a importar. Pero Dios les dice al pueblo de Israel, a ti sí, tú no lo vas a hacer. ¿Para qué? Para hacer una distinción entre ustedes y ellos. No solamente físicamente, sino también adentro, porque ustedes van a tener pacto conmigo solamente, no como lo hacen ellos. Y van a ser ejemplo para ellos, para los pueblos alrededor de ti, para que ellos vean cómo soy yo. Ustedes me van a representar en la tierra. ¿Ok? Y es más fácil ver a una persona y decir, esta persona es diferente cuando se visten de manera diferente o hacen cosas diferente, de manera diferente de los demás. Entonces van a llamar la atención y cuando llamen la atención ahí es cuando deben de decir, mira, así es como debemos de hacer las cosas, así es como debemos de tratar a los demás, no como lo hacen ustedes. ¿Cómo tratan a sus siervos? ¿Cómo tratan a los extranjeros en tu tierra? No, así no se debe de ser, se debe ser así. Y así van aprendiendo los pueblos alrededor y dicen, ¿dónde aprendiste a ser tan sabio y tan misericordioso y tan justo? Lo aprendí de Dios, ya ve, el verdadero Dios, y ahí es cuando ellos van a hacer pacto con Dios. Pero muchas de las veces no lo hacían. ¿Cómo lo hacían los israelitas? Muchas de las veces siempre había justos, obviamente, ¿verdad? Pero había también muchas personas malvadas que en vez de dar el ejemplo a seguir al verdadero Dios, lo que ellos hacían es seguían los dioses de los pueblos alrededor de ellos, al revés. No estaba bien eso, ¿verdad? Pero también nosotros, ese es ejemplo para nosotros también. Nosotros, la manera que nos vestimos, la manera que hablamos, lo que hacemos debe de llamar la atención. ¿Por qué esta persona es tan diferente? Esta persona
no practica lo que nosotros practicamos. ¿Por qué? Muchas de las veces se van a ofender, van a decir, oh, este se cree santo, ¿verdad? Pero uno tiene que dar el ejemplo y decir, mira, todos batallamos, pero hay una diferencia entre qué, hay una diferencia entre caerte y levantarte y caerte y quedarte ahí, ¿verdad? ¿Es mejor tener progreso o no? Bueno, obviamente es mejor tener progreso. ¿Ok? Entonces, nunca pierdas la fe y nunca pierdas la esperanza. ¿Ok? Hay que seguir adelante. Ok, Éxodo 23, versículo 1 dice, no propagarás falso rumor. O sea, que vamos a hablar de los chismes. ¿Qué sucede? Escuchamos algo, no averiguamos para ver si es verdad y nada más comenzamos a hablar. ¿Por qué? Porque es interesante. Oh, es interesante. No te concertarás con el impío para ser testigo falso, ¿verdad? Las dos están conectados. Ser testigo falso, falso rumor, los dos están conectados. Cuando nosotros estamos propagando falso rumor, nos convertimos en testigos falsos. No seguirás a la multitud para hacer el mal. ¿Sabían ustedes que hicieron un experimento social donde agarraron una persona que se iba a aventar de una ventana para suicidarse? Pero era experimento social, la persona no lo iba a hacer. Era nada más para ver cómo iban a actuar las demás personas. Y comenzó una persona que también era actor a gritar, bríncate, bríncate. Y ya agarraron otras personas que también eran actores y así comenzaron a gritar también. Y todas las personas que estaban allí como que no decían nada, sino comenzaron a como, creo que se comenzaron a reír o algo así. O sea, no lo tomaron en serio. Algo tan grave como una persona que se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque comenzaron a seguir la multitud. Y eso sucede mucho cuando, quizás cuando nosotros estábamos en la escuela de pequeños, siempre había esa persona donde esa persona que a todos por alguna razón les gustaba burlarse de él o de ella. ¿Y qué sucedía muchas de las veces? Uno mismo caía, ¿verdad? Oh, sí, mira, sí está fea, oh, sí, sí está gordo, ¿verdad? ¿Por qué? Es cuando uno sigue la multitud, hacer el mal, eso no está bien. Ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Mm, mm. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito, ¿ok? Entonces, el hecho de que él sea pobre, tú no vas a decir, ah, bueno, es pobre. Entonces está bien. Robó, mató, está bien. Porque es pobre. No, no. Porque hay mucho pobre honorable que no hace esas cosas. No tienen pretexto. Hace tiempo hubo un elotero y unos muchachos jóvenes de 16, 15 años, dos jóvenes, le quitaron su dinero y le dispararon al elotero. Y pues cayó al hospital y todo. Y yo miré en el Facebook, pues obviamente muchas personas enojadas diciendo, bueno, ellos andan caminando con pistolas, disparándolos, tienen que recibir justicia. Pero había personas allí también que dijeron, eran jóvenes, no sabían lo que estaban haciendo. ¿A poco no van a saber? Claro que sí saben. ¿Por qué estaban cargando la pistola? Porque saben que tienen poder, que pueden quitar la vida y que la gente van a tener miedo por eso. Entonces, no debemos de decir ni siquiera, oh, tiene 16 años, no sabe lo que estaba haciendo. Sí sabe, ¿verdad? Oh, es pobre, necesitaba dinero. Sí, pero no por eso debe de disparar a una persona y quitarle el dinero. Ahí está, aquí está, no se debe de hacer, dice la Biblia. No importa la intención. Oh, bueno, mi intención es ayudar al pobre. No, porque en realidad estás haciendo una injusticia a la persona que le hizo el daño también. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ¿qué debes de hacer? Róbalo. No, ciertamente se lo devolverás. Espérame, pero es mi enemigo. ¿Cómo? Entonces la Biblia desde el Antiguo Testamento nos dice, amen a sus enemigos, oren por tus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? No lo estás haciendo porque es buena persona. Lo estás haciendo porque obviamente quiere- quieres amar, quieres que él
o ella sepa, mira, quién es mi Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ves el buey de tu enemigo, su asno, si ves el carro de tu vecina, de tu vecina que te cae mal, en el carro no le puso las brecas y se va, bueno, hay que ayudar, ¿no? Sería bueno ayudar. Y dice, si ves caído debajo de su carga el asno de uno de que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Entonces, ayudarás incluso al animal, ¿verdad? Pues también esto nos enseña a tener más misericordia sobre los animales también, ¿ok? No permitirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Entonces, al persona que sea rico o pobre, no vas a decir, oh, bueno, voy a pervertir la justicia al rico porque es rico. No, lo justo es lo justo, así de simple. Por eso dice, aléjate de acusación falsa. No mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Es decir, Dios lo va a tener en mente, Dios no se le olvida de sus cosas. No aceptará soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, otra vez lo repite, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora empieza, dice, 6 años, 6 años siembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen, coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Pues los israelitas tenían cada 6 días, ¿verdad? Trabajarás y el séptimo descansarás, pero también cada 6 años sembrarás tu tierra y el séptimo dejarás la tierra descansar. Ya de lo que salga naturalmente de las plantas, de los árboles, incluso hay unos que creen que sobrenaturalmente, es decir, milagrosamente salía fruto. De eso, ¿quién van a comer? Van a poder comer los pobres y de lo que dejen ellos, pues los animales, ¿ok? Dice, versículo 12, 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno y para que el hijo de tu sierva, es decir, los siervos, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Entonces todos van a descansar el séptimo día, van a tener su día de descanso. ¿Ok? Todos. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta. No mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Espérenme, un problema aquí, he encontrado una contradicción en la Biblia. En Segunda de Reyes, ustedes conocen al profeta Elías. El profeta Elías mencionó con su boca el nombre de otro dios, mencionó a Baal y dijo, mencionó a los profetas de Baal, porque él se enfrentó con los profetas de Baal. Porque Elías le dijo al pueblo, dijo, ¿por qué ustedes están confundidos y no saben quién es el verdadero Dios, Yahvé o Baal? Obviamente, nosotros sabemos que es Yahvé, Dios, la Santísima Trinidad, que es un solo Dios. Pero Elías les dijo, hoy día van a saber. ¿Y qué hizo Elías? ¿Verdad? ¿Qué hizo Elías? Les dijo, ok, vamos a tomar animales, vamos a sacrificarlos, vamos a ponerlos sobre el altar. Ustedes van a clamar a su Dios, yo a mi Dios, y que caiga fuego para consumir el sacrificio. Bueno, los profetas de Baal comenzaron a pedirle a Baal, al Dios de ellos, ¿verdad? Que acepte el sacrificio, que caiga fuego sobre el sacrificio para consumir el sacrificio. Gritaban y todo, y luego, ¿y qué sucedió? Comenzaron a cortarse los brazos, ¿verdad? Para que, según ellos, los escuche su Dios. Pero Elías, ¿qué hizo? Simplemente con una oración, ¿verdad? Cayó el fuego y consumió el animal. Entonces Elías era un profeta santo. ¿Por qué está mencionando el nombre de Baal? Bueno, aquí Dios no está hablando literalmente como en esa situación donde estaba Elías. Ahí dijo, oh,
los profetas de Baal, no es no era problema allí, sino aquí se refiere a invocar. No debes de invocar otros dioses, ¿ok? Obviamente, porque eso sería idolatría. 3 veces al año me celebrarán fiesta. Aquí están las fiestas. Ahora, 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. De 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib. ¿Cuándo es el mes de Abib? Empieza en la primavera, pero en el calendario del Antiguo Testamento, en el calendario hebreo, es el primer mes del año. El mes de Abib, también conocido como el mes de Nisan, que dice, pues en él saliste de Egipto. Entonces, para celebrar la salida de Egipto, comían 7 días panes sin levadura. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Es decir, en ese tiempo, ¿qué hacían? Sacrificios se ofrecían a Dios. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Entonces, está la fiesta de qué? Panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, ¿ok? Cuando agarraban los primeros frutos que salían que sembraban, ¿ok? Y se lo ofrecían a Dios. Después vamos a hablar en más detalles sobre eso. Y también la fiesta de la cosecha al fin del año, donde recogían todo, también conocido como la fiesta de las tabernáculas, ¿ok? Porque lo que hacían es se salían para afuera y campaban, ¿ok? Se quedaban afuera y se quedaban en tiendas para recordarlo, cómo pasaban sus antepasados en el desierto, cómo pasó Abraham, Isaac y Jacob, también cómo vivían en tiendas, ¿verdad? Y todo esto dice ahora continúa el versículo 17, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. ¿Ok? 3 veces al año todos los hombres iban y después vamos a ver cuando entren en la tierra de Canaán y se establece el templo en Jerusalén. 3 veces al año iban a Jerusalén, los hombres. ¿Ok? Cada fiesta nos hace recordar a Jesús porque la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué representa la levadura? El pecado, el orgullo. ¿Quién es el pan sin levadura, sin pecado, sin orgullo? Jesús. Él es el pan de vida. ¿Ok? Entonces, eso nos hace recordar a Jesús, pero también la segunda fiesta, la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué representan los primeros frutos? Cuando salen los primeros frutos de la siembra, indica que va a salir más. ¿Ok? Entonces, por eso después vamos a leer en el Nuevo Testamento, San Pablo dice que Jesús es el primer fruto de la resurrección, indicando con esas palabras, conectándolo con esto, la fiesta, o perdón, la fiesta de la siega de los primeros frutos, indica que va a venir más resurrecciones cuando en el futuro nosotros vamos a resucitar. Y primero Dios, por la gracia de Dios, resucitaremos a la vida eterna, ¿ok? Nos representa a Jesús eso también, porque Él es el primero en resucitar y después de Él vienen los demás. Ahora dice también la fiesta de la cosecha. Entonces, dice la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo, van a agarrar todo ese fruto y van a hacer como una gran fiesta celebrando con comida y campando afuera. Esto también representa a Jesús. ¿Cómo? Porque Él nos trae regocijo, pero también porque Él habitó entre nosotros. Eso de también esta última fiesta que acabo de mencionar, también se conoce como la fiesta de las tabernáculas, ¿ok? Porque habitaban en una tabernácula, es decir, en un tabernáculo o una tienda, ¿ok? San Juan el apóstol, cuando escribe el Evangelio de San Juan, ¿qué dice? Juan capítulo 1 dice, el verbo, es decir, el Hijo Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ustedes saben ese versículo, ¿verdad?
Esa palabra habitó viene de la palabra skineo, o en ese caso skine en griego, que se refiere a habitar en una tienda. Entonces Jesús habitó en una tienda. ¿En qué sentido? Bueno, habitó su cuerpo humano, su cuerpo humano. Esa era su tienda. ¿Por qué? Porque una tienda, eso representa humildad en la Biblia. Porque no vives en una casa, sino vives en una tienda, ¿ok? En una humilde tienda. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Dios, Rey sobre todo, se, se hizo carne y recibió humilde carne y hueso y sangre. ¿Ok? Entonces eso también representa a Jesús, esa fiesta. Todo esto representa a Jesús. Ahora dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado. Entonces evita el pan leudado, los israelitas lo tenían que hacer. Ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. ¿Por qué? Después vamos a leer Levítico 3:16. Levítico 3:16. Ese es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben Juan 3:16? Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo para, ¿verdad? Para que tengamos vida eterna. Juan 3:16. Pero también existe Levítico 3:16. Y ahí dice, la grasa pertenece al Señor. ¿Cómo que la grasa pertenece al Señor? Sí, porque cuando ofrecían un sacrificio, por ejemplo, sacrificio de comunión, ¿ok? Sacrificaban al animal y agarraban la grasa y la grasa se lo ofrecían al Señor. Esa era la parte del Señor. Se lo ofrecían al Señor. Todo lo demás lo recibía el sacerdote y la familia que ofrecía el animal y se lo comían. Pero la grasa lo sacaban y se lo daban al Señor. ¿Ok? ¿Por qué entonces dice, la grasa de mi fiesta no se quedará hasta la mañana? Porque se refiere a que cuando sacrificas el animal, por ejemplo, en estos tiempos, sacrificaban el animal, se lo comían quién, el sacerdote y la familia. Pero la grasa a Dios. No esperes hasta el día siguiente, no digas, oh, ya después se lo ofrecemos. No, si en verdad eres persona serio o seria, ¿qué vas a hacer? Vas a ofrecer la grasa inmediatamente. Vas a, no te vas a quedar con eso en la mente, sino lo vas a simplemente hacer. Entonces, muestra la seriedad de la relación con Dios. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿Ok? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Ok? Y esto, de hecho, esto era algo que hacían los paganos en ese tiempo. Y era para hacer distinción entre ellos y los paganos. Esto también representa algo, ah, porque esto lo mencionó Santo Tomás de Aquino. Dice que representa el cabrito en la leche de su madre, representa morir cuando eres un bebé. Entonces, Jesús no murió cuando era bebé, lo querían matar, pero no murió, ¿verdad? Sino hasta ya después, cuando creció. ¿Entiendes? Entonces tiene ese simbolismo con Cristo. ¿Ok? Ahora, hablando de nuestro Señor Jesucristo, miren aquí lo que dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. ¿Quién es ese ángel que va delante de ellos que tiene el nombre de Dios? El Hijo de Dios. Recuerden que nombre en la Biblia también representa naturaleza, ¿ok? No solamente, por ejemplo, tenemos nombres propios como Adán, Eva, Jesús, José, María, Isaías.
Jeremías, David, Moisés, ¿verdad? Noé. Esos son nombres propios. Cada uno de nosotros también tenemos nuestro nombre propio, ¿verdad? Pero también existe en la Biblia el hecho de que nombre, Shem en hebreo, se refiere a la naturaleza de la persona. Todos nosotros tenemos el mismo nombre, Adán, porque somos de naturaleza humana. Por eso, en Génesis capítulo 5, dice, Dios creó el hombre y la mujer en su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó él, y los nombró Adán. Espérame, cuando Dios creó a Adán y Eva, yo pensé que uno se llamaba Adán y la otra se llamaba Eva, ¿no? Porque dice que los nombró Adán. Ah, el nombre propio de el hombre era Adán, el nombre propio de la mujer era Eva. Pero también Dios les dio el nombre de Adán a ambos porque Adán quiere decir humano. Es decir, tienen el nombre de la humanidad, tienen la naturaleza humana. Cada uno de nosotros, por lo tanto, igual que ellos, tenemos el mismo nombre de Adán, porque todos somos humanos, todos tenemos la misma naturaleza. Teniendo eso en mente, hablando de este ángel, Dios dice, mi nombre está en él. Eso quiere decir, mi naturaleza está en él. Mi naturaleza está en él. Él tiene la misma naturaleza que yo tengo, naturaleza divina. Es Dios, ¿ok? Es Dios. ¿Por qué lo nombra ángel entonces? Yo pensaba que ángel como San Miguel Arcángel o San Gabriel. Bueno, no necesariamente, porque ángel en la Biblia es la palabra malach en hebreo o ángelos en griego, quiere decir mensajero. ¿Sí? Mensajero. Entonces, Dios va a mandar un mensajero que resulta ser su hijo, que también es Dios. ¿Sí? Entonces, aquí en el principio de Éxodo, cuando Dios se le apareció a Moisés en el zarzal ardiente, ¿qué le dijo? Dice, el ángel de Dios se le apareció a Moisés. Luego, ¿qué dice el ángel de Dios? Dice, yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy Yahvé. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cómo? Sí, es mensajero de Dios, pero es el Hijo de Dios. Entonces, es Dios también. Santísima, es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. El Hijo es Dios, el Dios Hijo. ¿Ok? Y otra vez es mencionado este ángel, este mensajero divino, el Hijo, aquí en Éxodo capítulo 23. Y por eso después vamos a leer, noten lo que dice, te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado después cuando lleguen a la tierra prometida. Josué capítulo 5, se le va a aparecer una persona con una espada y le va a decir estas palabras, Josué, quítate tus sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. ¿Reconocen esas palabras? Esas son las mismas palabras que le dijo el Hijo de Dios a Moisés. Moisés, quítate tus sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. También esas palabras, el Hijo de Dios, el ángel que fue mandado para prepararles el camino, para guardarle el camino, para llevarlos a esa tierra prometida, se le va a aparecer a Josué y le va a decir esas mismas palabras al profeta Josué. Y después vamos a leer, esta persona tenía una espada en su mano. Después vamos a ver la misma descripción en Apocalipsis, cuando dice que Jesús va a venir con una espada por su boca. ¿Ok? La misma descripción que encontramos en Josué capítulo 5. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando del Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, que es Dios. Ahora, por último, hay un judío que dijo, los cristianos dicen que esto es Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? ¿Cómo puede ser Jesús si aquí dice que no puede perdonar pecado? Miren, dice allí el versículo 21, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él,
pues no perdonará la rebelión de ustedes. Ah, o sea que esta persona no puede perdonar pecado. Si no puede perdonar pecado, eso quiere decir que no es Dios. O sea, cristianos, no es Jesús. Porque ustedes creen que Jesús es Dios, ¿no? Bueno, contradicción tuya, porque si es Jesús y Jesús es Dios, pero aquí dice que no puede perdonar pecado, entonces, ¿cómo puede ser Jesús? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Alguien me puede decir? La respuesta es muy simple. En primer lugar, no dice que no puede perdonar pecado, dice no te perdonará. Eso es diferente a que diga no puede perdonar el pecado. Son dos cosas diferentes. Sí, es posible que sí puede, simplemente no te va a perdonar. ¿Ok? No dice no puede perdonar tu pecado, dice no te perdonará si caminas en contra de él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Aquí les voy a mostrar según el libro de Josué, ¿ok? Que los judíos también tienen. Miren aquí, este judío por accidente acabó de decir que Dios no es Dios, porque estas mismas palabras se le aplica a Dios. Miren, Josué capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Entonces, ¿qué dice del Dios santo, Dios celoso? Dice, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Según la lógica del judío que dijo eso quiere decir que el Dios santo, Dios celoso, Dios del universo no puede perdonar pecados porque ¿qué dice que no los perdonarán? No. ¿A qué se refiere cuando dice no te perdonará tus pecados? No quiere decir que no puede. ¿A qué se refiere? Está la explicación en el siguiente versículo. Dice, si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. ¿Qué es la respuesta? La respuesta es, si ustedes caminan el camino del mal, pues, ¿qué esperan? Dios no te va a perdonar tus pecados, sino vas a recibir castigo. Esa es la explicación ahí. No quiere decir que el mensajero divino, el Hijo de Dios, no puede perdonar pecados, no. Se refiere al que el que camina en contra de él, pues no, obviamente no va a decir perdón, al menos que se arrepiente. ¿Entienden? Ok, vamos a seguir aquí. Dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, pues noten, obedeces su voz y haces todo lo que yo digo. ¿Por qué? Porque en verdad es la misma voz, un solo Dios, una sola voluntad, un solo ser. ¿Ok? Aunque son tres divinas personas, un solo Dios, ¿ok? Tienen el mismo mensaje. Entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces no es que Dios es parcial con ellos. Ellos tienen que obedecer a Dios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruirá por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados, porque eran pilares paganos, ídolos. Pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Entonces, ahí están las bendiciones que van a recibir ellos, porque eran las bendiciones físicas en la antigua alianza. Ahora en la nueva alianza tenemos muchas bendiciones espirituales, ¿ok? En tu tierra no habrá mujer que aborte, es decir, que mujer que se le muera el niño en el vientre. Ni que sea estéril, haré que se cumpla el número de tus días, es decir, vas a tener larga vida. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues. ¿Por qué? Y haré que todos tus enemigos vuelvan la espalda ante ti. ¿Ok? No tengas miedo. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos,
y desde el desierto hasta el río Eufrates. Entonces ahí están los límites que van a recibir ellos. Sí son fieles, deben de ser fieles, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Entonces ahí está muy claro. Todas estas leyes se las presentó Moisés al pueblo y ahora el pueblo lo aceptó. Nada más voy a leer el capítulo 24, es un capítulo breve, ¿ok? Entonces dijo a Moisés, Dios a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Entonces hay niveles. ¿Quién es el que se va a subir hasta mero arriba? Moisés. Moisés, el mediador. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz, subrayen esto, y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces aceptaron. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte. Entonces escribió todas esas palabras, Moisés. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte. ¿Por qué? Porque va a ofrecer sacrificios con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Espérenme, yo pensé que las columnas eran malas, que no iban a destruir las columnas en la tierra. Sí, porque son ídolos, es idolatría. No esto, ¿ok? Con 12, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Entonces ahí hay simbolismo. Entonces, ¿hay problema con simbolismo en la iglesia que tenemos? No, no hay problema con los símbolos que tenemos, el arte o las imágenes, ¿ok? Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Pues hay sacrificios. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre de esas vasijas y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas esas palabras, estas palabras. Entonces, la mitad de la sangre va al pueblo, la otra mitad al Señor, porque la derramó sobre el altar, la roció sobre el altar. ¿Ok? Miren, entonces, última explicación y vamos a acabar. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la última cena? Cuando tomó el cáliz, ¿qué dijo? Este es el cáliz de mi sangre, sangre del pacto nuevo y eterno. Ahí debemos, cuando escuchemos esas palabras, debemos de recordar también cómo Moisés lo hizo. Moisés en sus tiempos también hizo lo mismo para establecer la alianza, la alianza mosaica, la alianza con Moisés, el mediador, era con sangre, como Jesús estableció el pacto nuevo y eterno en su sangre, no en la sangre de novillos, no en la sangre de animales, sino en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. ¿Ven la conexión ahí? Por eso después Jeremías va a decir, Dios va a establecer un nuevo pacto. ¿Cuándo lo estableció? Con Jesús. ¿Ok? Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Los ancianos, es decir, los líderes, y vieron al Dios de Israel. Se le apareció Dios en visión de manera física. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Entonces, algo así como claro, hermoso azul, recordando, por ejemplo, el mar que se abrió para ellos. Pero era algo muy hermoso, una aparición muy hermosa que ellos miraron, azul, ¿ok? Tan claro como el mismo cielo.
Pero él, es decir, Dios no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Entonces no miraron una gloria así tan fuerte que morían o Dios no los destruyó por el pecado de ellos, sino que Dios tuvo misericordia y permitió que ellos miraran esto. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces allí en la presencia de Dios comieron y bebieron en la presencia de Dios. Y por eso, como he mencionado, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos. Holocaustos es cuando ofrecen todo el animal a Dios. Eso representa lo que hizo Jesús porque Él ofreció todo su ser. Todo, Él ofreció todo al Padre. Pero también esos sacrificios de comunión también representan a Jesús porque Él estableció el sacramento de la Eucaristía, donde Él mismo se presenta a nosotros en la forma de pan y vino. Y con el sacerdote nosotros comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió a Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria de Dios, del Señor, era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo Moisés cuando subió? Ellos con sus propios ojos miraron a Moisés subir hasta que ya no lo pudieran ver, como Jesús subió, ascendió, hasta que los apóstoles ya no lo pudieron ver. Incluso la Biblia dice que Jesús subió y ascendió a los cielos y entró a una nube y ya no lo pudieron ver los apóstoles. De igual modo, Moisés subió también y cuando entró a la nube ya no lo podían ver. Pero así como Moisés regresó para estar con el pueblo, Jesucristo nuestro Señor también va a regresar para estar con nosotros. Y ellos no tenían pretexto, allí tenían a Aarón, tenían a Hur, podían esperar, pero vamos a ver si lo van a esperar bien o si se van a desesperar y van a hacer lo que no deben. Nosotros estamos en la misma situación que ellos. Están esperando hasta que baje el mediador. Moisés también como nosotros estamos esperando hasta que baje nuestro mediador, el mediador del nuevo pacto, Jesús. Lo estamos esperando. Y mientras tanto debemos de caminar con Él, caminar en sus mandamientos. Y aquí es la parte donde Moisés va a subir, va a recibir las tablas de los 10 mandamientos. Y el capítulo 25, vamos a leer instrucciones para que Dios esté ahí presente con su pueblo. Vamos a leer ya de eso después en la semana que viene. Debemos de caminar en los mandamientos del Señor, porque Dios, como dice aquí, ellos miraron la apariencia de la gloria del Señor, que era como un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor que purifica a los que se arrepienten, pero destruye a los que no.